Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta ideológica con la que quedará la Corte Constitucional durante los próximos 3 años. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 4 de septiembre. Las elecciones de magistrado para la Corte Constitucional eran sencillas. Porque ayer la plenaria del Senado fue un nuevo pulso entre la oposición que apoyaba a Carlos Camargo y el gobierno que apoyaba a María Patricia Balanta. Mi pregunta es, si bien no garantizó los derechos del pueblo cuando tuvo la oportunidad, ¿qué nos garantiza que en esta oportunidad, como magistrado de la Corte Constitucional, sí lo hará? O tal vez también le saldrá mal. Yo particularmente ya tengo mi decisión tomada por cuál de los tres voy a votar. Hoy, por supuesto que el gobierno ha mostrado públicamente un apoyo, hasta la defensora del pueblo lo ha hecho. 2 veces ha sido irrespetado el candidato Carlos Camargo y eso a mí pues no me parece y no lo comparto. Gracias. En la plenaria, también el partido Cambio Radical lavó la ropa sucia de sus diferencias por los vetos de última hora a un par de senadores que votarían por Balanta. Por lo tanto, mientras no haya decisión definitiva, la senadora Castañeda y yo tenemos el pleno derecho a votar y a debatir. Al final, las voces de los candidatos fueron las que menos se escucharon, porque los votos estaban casi que cocinados. Que se obtuvieron 41 votos por la doctora María Patricia Balanta y 62 votos por el doctor Carlos Ernesto Camargo Asís. Así, Carlos Camargo se convirtió en el 9º magistrado de la Corte Constitucional, tribunal que va a quedar con esta nómina titular los próximos 3 años, si no pasa nada extraordinario antes. Con todo el ruido de la votación, la Corte tiene de aquí en adelante el reto de mostrar que no es del bolsillo ni de sus electores, que son los senadores, ni del gobierno, ni de la oposición. Mariana Zapata cubre las movidas judiciales para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati. Tú seguiste esta elección desde el proceso de la terna que envió la Corte Suprema de Justicia e identificaste el modus operandi que tenía Carlos Camargo para escalar de cargo a cargo hasta llegar a que es ser magistrado de este alto tribunal. ¿Qué diferencia su proceso al de otros miembros de la Corte? Bueno, pues Carlos Camargo es un experto en cosechar sus puestos futuros desde los puestos actuales en los que está. Lo hizo en su momento cuando quiso ser registrador. Ahí él dirigía el Fondo Nacional de Departamentos y dio contratos a los magistrados que podían seleccionarlo para el cargo. Ese tema se destapó y él terminó renunciando a esa aspiración, pero tuvo este mismo modus operandi cuando le apostó a la Defensoría del Pueblo en 2020. Ahí funcionó un poco al revés. Lo que hizo fue que en los primeros 5 meses que estuvo en el cargo, nombró a 26 directivos, que eran cuotas de los partidos que lo apoyaron con su voto, y estando en la Defensoría fue que empezó a cosechar su cargo de magistrado en la Corte Constitucional. Ahí nombró a familiares del 41% de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que después lo ternaron para la magistratura. Además, para no inhabilitarse al cargo, renunció a la Defensoría meses antes de acabar su periodo. En ese momento él dijo que era para aceptar la vicerrectoría de su universidad, la Sergio Arboleda, pero bueno, al final cosechó su puesto y ganó la magistratura en el Senado por 62 votos. En esta votación hubo 2 puntos de tensión. Uno fue por la forma en que Camargo escala para llegar a este puesto. ¿Les que quedará en duda la elección por los nombramientos pasados que él hizo? Sí, sin duda quedará en duda. Primero porque a Camargo lo persigue un antecedente judicial de bastante peso, y es que en 2016 el Consejo de Estado ya anuló una elección que hizo el Congreso porque pescó esta estrategia clientelar bastante similar a la de Camargo. Y fue en la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador general y por exactamente lo mismo. Mientras estuvo en el cargo, nombró a familiares de la Corte Suprema que después lo ternaron para su reelección. Y esa nulidad no es como que se alimentara el Consejo de Estado, esa es una prohibición que está en la misma Constitución, está en el artículo 126, que lo que hace es prohibir esta puerta giratoria del tú me eliges, yo te elijo, o en este caso pues elijo a tus allegados. Sí. Bueno, y súmale que seguramente van a llegar demandas por la elección en el Senado, porque 3 senadores que estaban vetados por sus partidos impugnaron esa decisión ante el Consejo Nacional Electoral, y en 2 de esos casos, que fueron los de Cambio Radical,
El CNE, en efecto, sí les bloqueó sus votaciones durante la sesión de la plenaria, pero ellos al final terminaron votando. Va a ser un enredo, sí. Pero sí va a quedar este ruido de cómo llegó, cómo fue elegido y pues de todo el desafío que hizo a las leyes establecidas para evitar ese clientelismo en los altos tribunales. Ahí le salió bien. El otro punto de máxima tensión en esta elección fue porque de un momento a otro, en los últimos, 3, 4 días, todo esto se convirtió en un pulso de Camargo, el candidato de la oposición, y de María Patricia Balanta, la candidata del gobierno, y ahí se terminó cualquier punto medio. Total. Y esa tensión de la que hablas empezó con la narrativa de la oposición de que si ganaba la candidata Balanta, entonces la corte quedaba tomada por el petrismo. Es más, Germán Vargas Lleras hizo una columna al respecto y dijo que esta era la decisión más importante en la historia del Senado. O sea, hipérbole. Sí, o sea, por encima de la reelección presidencial de 2004, por encima de reversar la reelección presidencial en 2016 o de la reglamentación del acuerdo de paz. Pero total, Vargas Lleras hace unos cálculos de que la corte es afín al presidente porque ahí está su exsecretario jurídico Vladimir Fernández, que el mismo presidente ternó, Sí. y también fue elegido hace poco Héctor Carvajal, que era su asesor de confianza después del presidente. Y en estos 3 años de gobierno han sido elegidos 4 magistrados de la Corte Constitucional, eso es la mitad de la Corte, pero pues Tati, como en toda elección en el Senado, el gobierno siempre da un guiño a un candidato. Cualquier gobierno, en todas las elecciones. Pero ahondemos, Mariana, en este argumento de que Camargo llega a evitar que la Corte se convierta petrista y que caigamos en las garras del petrismo constitucional, pues, que pues ambientaron obviamente líderes como Germán Vargas Lleras y que le copió buena parte de la oposición. ¿La Corte entonces con la elección de Camargo es menos petrista de aquí en adelante? No, Tati, la Corte no es petrista, ni ha sido duquista, ni ha sido santista. No sé. Acá en la silla, de hecho, hemos revisado las sentencias de la Corte Constitucional en todos los temas clave para el gobierno Petro: la reforma pensional, la primera reforma tributaria, los estados de emergencia y conmoción interior que se decretaron tanto en La Guajira como en Catatumbo y demás. Y no es cierta esta tesis de que la Corte Constitucional ha favorecido a los intereses del gobierno, pero creo que muchas veces se olvida que las decisiones de los magistrados tienen que ser motivadas. O sea, esto no es como que en la elección del Senado, por ejemplo, que existe un voto secreto, Sí. y tampoco que exista una motivación de, no, yo voto así porque es que yo soy aliado del gobierno, o es que como el presidente me ternó, entonces tengo que votar así. O sea, estos son abogados que de verdad tienen que justificarse con precedentes de la misma Corte y con las normas constitucionales. Y mira, por ejemplo, el magistrado Juan Carlos Cortés, que suele votar a favor del gobierno y lo pintan de petrista, pues él ni siquiera fue ternado por el gobierno. Es un magistrado de corte liberal que defiende las libertades personales, pero porque es su ideología, no porque sea amigo del presidente. Seguro. Y otro ejemplo que suelen poner es a Natalia Ángel, que es otra magistrada que personas como Vargas Lleras dicen que es petrista, pero tampoco fue ternada por el presidente. Y mira que ella incluso votó en contra de la expropiación express que metió el gobierno Petro en el Plan Nacional de Desarrollo en el tema de la compra de tierras. O Miguel Polo Rosero, también señalado de petrista, porque entonces el gobierno en noviembre del año pasado le dio su guiño para que llegara a la Corte. Y él hace parte de la sala en temas de salud y ha apoyado las posturas que dicen que el gobierno ha estado incumpliendo los pagos a la CPS y le ha sacado órdenes al gobierno para que conformen nuevas mesas técnicas. Tal y como queda la Corte en este momento, va a seguir así de aquí hasta 2028. ¿Qué retos inmediatos tiene esta selección Colombia constitucional? Pues el tema número 1, que como dices, esta Corte no cambia en 3 años. Ya el próximo magistrado en salir es Jorge Enrique Ibáñez y eso es en 2028, cuando tendremos ya otro presidente y otro Congreso. Entonces, esta es la Corte con la que el gobierno actual va a tener que lidiar y con la que va a tener que cerrar sus apuestas por sus reformas sociales. Y ahí la Corte, por ejemplo, no ha tomado una decisión final sobre la validez de la reforma pensional. Faltan todavía demandas contra el Plan Nacional de Desarrollo y falta cualquier propuesta de consulta popular de acá a que acabe el gobierno. Todo eso pues va a pasar por la Corte Constitucional. Y estaremos muy pendientes de esas decisiones. Gracias por pasar por acá, Mariana. Gracias por la invitación, Tati. Y arranque el día con esta movida. La Agencia Nacional de Tierras dio apoyo logístico en acompañamiento y transporte para la Asamblea Campesina que definió las preguntas de la consulta popular para la reforma agraria. El apoyo en plata salió de un contrato de 3.000 millones de pesos. Ahora, no toda esa plata se fue para el evento. Eso nos lo aclaró Felipe Harman, el director de la agencia. Ahora los campesinos deberán recoger 4 millones de firmas para llevar la consulta al Congreso. El gobierno ya dio un primer impulso.
Lean la nota en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.